Adelante, doctor, cuando usted guste. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y al Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva por la invitación. El doctor Carlos Adolfo Müller Morales y el doctor Nicolás Caguam López estarán con nosotros. En los siguientes módulos me toca iniciar con la parte de diagnósticos diferenciales de las ectasias corneales. Para esto es importante tener en cuenta la anatomía y sobre todo la medida de grosores de cada una de las capas de la córnea. Recordar que hay cinco, debate todavía una sexta de DUA, pero hasta hoy la mayoría de la gente en córnea más en refractiva se aceptan cinco, que es epitelio, que recordar que mide alrededor de 50 micras o micrómetros, el estroma, que es alrededor del 90% del grosor corneal, digamos 450, 470 micras, la capa de Baumann y la membrana de SM de alrededor de 10, 12 micras, y el endotelio, recordar que es una sola capa celular, alrededor de 4 o 5 micrómetros de grosor. Y esto es relevante también al desplegar los mapas topográficos. Muchas de las confusiones o errores que tenemos a lo largo de la formación académica y profesional es de lingüístico, de semántica o de qué significa cada palabra. A veces se confunde cuando es elevación, se habla de curvaturas o viceversa. Cuando se habla de curvaturas, no podemos decir si es elevado o deprimido. Esto es sumamente relevante también para entender los conceptos y obviamente el tipo de procedimientos, tanto quirúrgicos como terapéuticos de la córnea. Básicamente hay múltiples mapas. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener los mapas predilectos, pero son cuatro aquellos más relevantes para detección y planeación de tratamientos en ectasias corneales. Y estos cuatro son también, tienen varios sinónimos, que es superficie o curvatura o queratométrico, el nombre que prefieran. Debemos entender los tres y manejar los tres conceptos por igual. Y aquí sí hablamos de más curvo o más plano. Los de elevación, tanto anterior como posterior, aquí decimos elevado o deprimido, que es hacia el nivel del mar. Aquí no utilizamos para nada los términos curvo o plano. Y finalmente el mapa paquimétrico, donde decimos delgado o grueso. Aquí no se vale decir curvo, plano, ni elevado, deprimido. Y ya hay varios topógrafos. Esto es del que fue más popular hace algunos años. Ya hoy en día veremos más mapas más sofisticados. Este es a través de anillos de Plácido. Hoy están ganando mucho más medidas y medidas más certeras las imágenes del Scheimpflug, y los podemos colocar en el orden que todos que queramos o que deseemos. Eh, por convención generalmente es así, aunque puede variar dependiendo de cada país, cada institución o cada predilección de cada centro. Y estos van a expresar sus escalas con distintos colores. Si están viendo, supongo, la pantalla, le están viendo abajo a la izquierda. Este es de curvatura, el que estoy señalando. Aquí marcan también dónde está el lado nasal y temporal, para no perdernos, aunque aquí marca cada ojo. Aquí estamos viendo un ojo izquierdo eh, representado. Y arriba los dos de elevación, tanto anterior como posterior. Abajo el mapa paquimétrico. No es propiamente una clase de topografía, pero es bueno recordar todo esto. Y aquí ya no hay pierde, aquí aparece curvatura, aquí aparece espesor, aquí aparece elevación, elevación frontal, sea en inglés, en español, o le podemos poner incluso el nombre que queramos o que más familiar tengamos. Y lo mismo aquí abajo, izquierda, curvatura, arriba los dos de elevación y abajo el mapa de grosores o paquimétrico. Esto es clave también, suena simple, pero es bien relevante a la hora también o al momento de identificar ectasias corneales. Recordar que todo astigmatismo debe o debería ser con la regla. De hecho, hay quien dice que todo astigmatismo oblicuo o
no se diga contra la regla, es sospecha de degeneración marginal pelúcida hasta no demostrar lo contrario. También hay poblaciones anglosajonas o ciertos países norte de Europa donde predomina mucho los astigmatismos contra la regla y son también completamente normales, o sea, no es regla de oro. Deben ser simétricos, deben ser ortogonal o lo más recto posible, que la parte superior no haga ningún ángulo con la parte inferior, ahí viene el término ortogonal, y en antiomorfismo, que es que sea su imagen lo más parecida al otro ojo, como si fueran imágenes en espejo. Y aquí vemos una representación de un moño astigmático que conserva la simetría, pues es muy parecido arriba abajo, también conserva la ortogonalidad, que es el respecto a ambos ejes, y bueno, tendremos que ver el otro ojo, obviamente, para saber si es en antiomórfico o tiene imagen en espejo. Esta imagen a veces se espanta o dice, ah, aquí está perdiendo la ortogonalidad y les causa, hay muchos, sobre todo poco entrenamiento en topografía, dicen, ah, seguro está ectasiado y no, si se dan cuenta es prácticamente esférico, es tan esférico, aquí la diferencia es menos de una dioptría, prácticamente esférico, que no alcanza a generar un patrón de moño y es una topografía relativamente normal, algo discretamente delgado el grosor, pero fuera de ello, el mapa de curvatura y los de elevación están bastante aceptables. Y esta imagen veremos más adelante, quizá ya le pongan en su mente diagnósticos, pero no es el que piensan seguramente, como veremos más adelante. Y es justo lo que nos vamos a detener un poquito. ¿Qué ocurre o cuál es la nomenclatura o clasificación para la detección de las ectasias corneales? Este ya casi no se consigue, muy difícil de conseguir. Es un artículo, Josh Waring padre, Josh Waring tercero, ya actualmente está el cuarto trabajando. Y de lo que era la revista previa a Refractive Surgery, es del 93. Es muy buen artículo porque debaten expertos en el tema y no llegan a ninguna conclusión. Hay lo que llamamos sospecha queratocono inferior, queratocono subclínico, queratocono frustro, abortivo, no progresivo, muchos sinónimos entre comillas, pero es difícil de decir realmente qué es o ponerlo en criterios. Se necesitan varios consensos y siguen en los consensos tratando de decir que eso no sospecha. A mí me gusta en lo personal el término sospecha de queratocono, o hay quien frustro también es muy aceptado. Hay quien diferencia y llama queratocono franco. Subclínico también es muy bueno, que no vemos datos clínicos y ya la topografía nos da ciertos datos. Hay quien dice que los nombres no son relevantes siempre y cuando sepamos lo que es. En medicina sí es muy relevante y tratar de poner una nomenclatura lo más adecuada posible. Recordad que esto lleva poco y la evolución ha sido a través de los años. De hecho, aquí apenas se hacen las primeras descripciones, apenas los primeros videoqueratoscopios en los 80s. Recordar, esta es la definición actual de ectasias en general, que debe haber un aumento de la curvatura corneal y un adelgazamiento. Se asocia a disminución de agudeza visual, incremento en las aberraciones corneales, pérdida de la capacidad visual y pueden aumentar comorbilidades oculares y algunas requerir procedimientos quirúrgicos. Entonces, tenemos varias ectasias y unas que no son ectasias, que veremos brevemente por razones obvias de tiempo, pero uno es el subclínico o el frustro, uno el queratocono normalito. Hay quien dice que degeneración marginal pelúcida es lo mismo, que es de hecho histológicamente idéntico. Sí hay ciertas diferencias ahí, más clínicas que en sí en la enfermedad como tal. De hecho, hay un término más o menos reciente que es queratocono, degeneración marginal pelúcida tipo queratocono, pellucid-like keratoconus, queratoglobo, que hablarán más adelante. Aquí ya se sacó, antes se consideraba queratocono posterior, no es una ectasia propiamente, es una disgenesia del segmento anterior, y esto es importante también separarlo.
Y queratectasia también veremos que también eso es extremadamente raro y ya se sacó de estos conceptos. No confundir con degeneraciones, perdón, como Terrien y Furrow. Y queratoectasia, que ya es más llamada ectasia iatrogénica o ectasia post-LASIK. Y como veremos puede haber también PRK y también post-SMILE, como veremos un poquito más adelante. Esta es una condición congénita rara, sí existe, sí está descrita y se sigue llamando así, queratectasia, pero no entra propiamente en el concepto actual de ectasias. Queratocono posterior, también lo vemos, pero insisto, también se considera una disgenesia del segmento anterior. De Furrow hay que sacarla también de la lista. Y recordar estos patrones clásicos de patrones topográficos más característicos. Recordar que quizá este es el patrón más peligroso para desarrollar ectasias iatrogénicas. Y obviamente aquí cuando es clínico, pues no hay duda. El problema es cuando son subclínicos o apenas incipientes. De hecho, aquí pasaría como discretamente normal. Vean lo plano que es esta córnea, esta curvatura. Obviamente estos casos ya sumamente avanzados, pues no hay duda del diagnóstico de la enfermedad. Lo mismo los grosores. Cada vez se van adelgazando dependiendo de la severidad. Aquí el patrón clásico que le dan como kissing birds o pichones besándose, o como tenazas de cangrejo, que es un patrón característico, y como el área de adelgazamiento es más localizada a ciertas zonas. Aquí una pequeña diferencia en lo que es pellucid-like keratoconus versus degeneración marginal pelúcida. Entonces, como sí clínicamente pueden tener ciertas diferencias, aunque insisto, hay histólogos o gente solamente en patología corneal que dice que son histológicamente sumamente similares. Patrón de lo que suele ser el entre pelúcida y cono, que comparte parte de las dos. Se hablará detalle más de queratocono. Y lo que quiero aterrizar un poquito más antes de que termine mi tiempo es de ectasia. Nos duele el término, pues sí, se debe llamar ectasia iatrogénica, que es el caso de inicio, un paciente con esta topografía que uno pasaría como limítrofe. Ya hay cierta encurvamiento o encorvamiento para los puristas inferior, donde este patrón que vimos, el derecho se salva después del ASIC, pero el izquierdo desgraciadamente da una ectasia después de cirugía ablativo fotorefractiva. Este es otro paciente también con ectasia después de cirugía. Y es difícil detectarla, no hay como tampoco un consenso, un criterio para saber cuándo el paciente ya está generando ectasia posterior a cirugía refractiva. Sí nos puede ayudar cosas que ya sabemos, como la refracción obviamente cambia, el astigmatismo no corrige al 100% la capacidad visual, se pierden líneas de visión, en fin, todo esto obviamente nos hace ya sospechar, pero no hay un patrón topográfico temprano que nos diga está generando ectasias. Y lo que diré brevemente a continuación, todo es basado en reportes y en literatura. Trataré de ser breve, ya se nos acaba el tiempo. Pero obviamente antes de que existiera el ASIC, los primeros reportes de ectasias después de cirugías fueron por ahí de casi el año 2000, con reportes después de queratomileusis, después de queratoplastia lamelar. Hay varios mitos en general en cirugía refractiva. Uno es keratometrías curvas solas no es un factor de riesgo, hablo todo aislado. El astigmatismos contra la regla por sí solos tampoco es un factor de riesgo aislado. Que todo esté perfecto y solo la elevación posterior esté alterada tampoco es un factor de riesgo por sí solo para detenerse o riesgo, que eleva o duplique los riesgos. Y son variables completamente independientes. Entonces eso como que a veces nos mete ruido. Obviamente cada caso debe evaluarse individual. Aquí hay muchos confusores o cosas que nos pueden alterar el pensamiento y es bien interesante porque hay ectasias que pueden ocurrir con o sin y no es del mismo patrón que en queratocono. De hecho, en teoría no había hidrops. Sí, yo he visto pacientes con hidrops después de ectasias.
iatrogénicas, y sí pasa también. Entonces es algo ahí también a debatir. Córneas delgadas no necesariamente son patológicas, puede haber córneas delgadas sanas, incluso ser sometidas a cirugía sin problemas. Y las ectasias pueden ocurrir incluso después de PRK, incluso en córneas gruesas. Córneas por sí solas menores de 500 micras o micrómetros no es un factor de riesgo aislado, y ha habido reportes de ojos operados con menos de 470 micras sin desarrollar ectasia. Desgraciadamente tuvimos de los primeros y de únicos reportes, son escasos, de ectasia bilateral después de PRK, como con patrones. Pues sí, obviamente en retrospectiva sí había ciertos encurvamientos raros, aquí las elevaciones también limítrofes, pero pues son cosas que ocurren incluso con PRK, que diría uno es libre de riesgos de ectasia. También ya empiezan los primeros reportes después de SMILE. Las teorías o modelos matemáticos eran muy bondadosos a predecir que SMILE o extracción del lentículo iba a ser menor que la ASIC, quizás sea muy similar, bien, varias series. También, desafortunadamente, nosotros ya reportamos alguno ahí con una ectasia sin factores de riesgo. Y aquí lo mismo, pacientes que quizá todos hubiéramos hecho estas técnicas, un ojo se salva, otro ojo se va, se va a ectasia, lo mismo ya viendo también poquito encurvamiento inferior, pero fuera de eso no nada así tangible ni tremendo como para desarrollar ectasias después de SMILE. Entonces, ¿las podemos realmente prevenir? O sea, ha habido casos reportados de ectasias en miopías altas, incluso muy altas, y no han ocurrido. Recordar que el famoso residual de 250 micras, en el hospital preferimos usar 275 para tener un colchón adicional, por llamarlo así, pero solamente es hipotético del maestro José Ignacio Barraquer y sus hijos y su gente, colaboradores allá, pero es netamente matemático, y teórico, no es algo, no es una regla de oro. Recordar que los mayores casos fueron por grosores antes se calibraban, ya no les tocó a muchos de las nuevas generaciones, se calibraban estos microqueratomos, ya sea mal calibrados o un grosor mal calculado. La edad menor de 28 años por sí sola no es un factor de riesgo aislado. Hay casos con alta elevación posterior, incluso con algo de queratocón, o sea, frustro o grados leves, que no han desarrollado ectasia. Hay un par de casos por ahí que se puede revertir las ectasias cuando se trata de manera oportuna con hipotensores oculares. Hay casos de ectasia donde un ojo se operó del LASIK, pero hizo ectasia y no hizo cuando se hizo PRK en el otro contralateral. Hay, como ya vimos, ectasias reportadas sin ningún factor de riesgo tangible. Hay casos de muy alto riesgo topográfico, etcétera, que no han desarrollado ectasia. Y pues también, pues si en DALC dejamos nada, ¿por qué no ocurren tan frecuente en DALC, ¿no? Hay ahí hipótesis de suturas y eso que no quiero entrar tanto en este momento. Y bueno, sabemos las teorías, obviamente, el tallado y frotamiento ocular, pero se ha visto casos que pueden tanto generar o como no generar y viceversa. Hay reportes post-queratotomía radiada, post-arqueada, post-queratoperlastia penetrante, y un reporte increíble con solamente la creación del flap sin ablación. Entonces, todo esto nos da más preguntas, que es lo bonito aquí de la ciencia, y tener más preguntas que respuestas. Hay un caso de ectasia postlásica hipermetrópico, porque dice que no existen. Hay ectasias post-queratoplastia térmica también. Y también cuando hay en degeneraciones marginales superiores, o también quien dice no existen conos superiores, sí existen y son raros, son poco frecuentes, pero pues sí hay también que tener precaución en este tipo de casos. Y también pacientes con queratoconofrustro que generan ectasia post-PRK, pero no en el ojo contralateral sano. Bien, en resumen, bueno, están los criterios del doctor Rabinowitz, que desgraciadamente falleció en el mes de noviembre, un gran maestro
en queratocono y en ectasias corneales de primer nivel. Y proponía esto, recordar que los criterios no son ni para, hay mucha confusión también, no son para queratocono, es para sospecha. O sea, los criterios que él propone o propuso que se modificaron a través del tiempo, quizás los más estandarizados o consensados, incluso de su voz propia, es cuando hay un promedio queratométrico arriba de 47,2, un índice superior o inferior arriba de 1,2 y oblicuidad más de 21 grados, entra como sospecha de queratocono. No existen, desafortunadamente, cifras o números mágicos. Estos quizá den más o menos entre normal y sospecha. Tenerlos ahí a la mano siempre es bueno. Esto nos ayuda, ya casi lo hacemos obviamente de rutina, pero son buenos números para al menos tenerlos ahí como en mente o a la mano. Es obligado, creo que lo conocen todos, hay que tenerlo también. Mucho tiempo lo hacíamos incluso de rutina, que son los criterios del doctor Randleman o criterios de ectasia, de prevención de ectasias. Y en resumen, un patrón con anormalidad, topográfico con anormalidades va dando más puntos. Obviamente, mientras más grosor, más delgado, más riesgo. En teoría, el poro pone más de 27 años con un margen de seguridad de 30 es su variable, porque ya 26, 29 de un punto, ayudan mucho, digo, no hay que usarlos así tajantes. De hecho, la escala en sí no da una recomendación como tal. Obviamente ya hay ciertos papers con ciertas recomendaciones, mientras más puntos, pues mucho más riesgo, obviamente. Igual para refracciones, pues ya afortunadamente van bajando la elección, digamos, de miopías tan elevadas. También vale la pena, el PTA, que es un índice también más o menos simple de calcular, y lo mismo, si es mayor o más alto o igual a 40, hay un alto riesgo de generar ectasia iatrogénica. Entonces vale la pena hacerlo. Obviamente también con las nuevas técnicas difieren un poquito versus las del lentículo, versus otras, pero vale la pena hacer estos ejercicios. Y aquí un ejemplo de cómo mientras más riesgo. Pues ya para concluir, siempre hacer evaluación completa. Traten de siempre refractarlos. Yo trabajo también mucho con optometristas, creo que ayudan mucho, pero no perdemos más que un par de minutos en ver las sombras. Y si vemos ejes oblicuos o sombras en tijero que no nos gustan, no alcanzar el 20-20 así fácilmente ya nos hace sospechar. Recordar, esto es también bien debatible, pero familiares directos con queratocono se puede elevar hasta un 30%, la probabilidad es altísimo en medicina. Entonces, a buscar al menos técnicas de superficie sería quizá la recomendación, y obviamente topografías normales. Evitar todos los factores de riesgo no garantiza que no va a ocurrir ectasios. Siempre hay que decirle al paciente que aunque todo esté perfecto, podría llegar a ocurrir. Sin duda, y esto es la clave quizá de la plática, el principal factor de riesgo es la topografía corneal anormal. Hay que buscar los datos topográficos a detalle, y ya si hay 2 o 3 focos, pues quizá detenerse. Aunque la paquimetría sea buena, edad mayor o todo a favor, si la topografía es anormal, se debe evitar LASIK, probablemente también SMILE, y quizá evaluar otras técnicas de superficie o de plano no hacer nada. Muchas gracias. Me parece que a continuación sigue doctor Nicolás Caguán. ¿Sí? Y si mal no recuerdo, queratocono, ¿no? ¿Correcto? Sí, correcto. Adelante, Nico. Gracias, Alex. Sí, déjame salgo. Creo que estás Listo, ya, compartiendo ya tu... dejé de Listo. compartir. Perfecto. Bien, ahí se ve la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Bien, pues muchas gracias, Alex, por la presentación, al Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva y la Sociedad Mexicana de Oftalmología por la invitación. Vamos a platicar de queratocono.
Este es un término clínico utilizado para describir una afección en la que la córnea va a adoptar una forma cónica. Esto va a ser secundario a un adelgazamiento y a una protrusión. Este adelgazamiento y protrusión va a ser característica de esta entidad. También involucrar los dos terceras partes centrales de la córnea. Recordar que es asimétrico y bilateral. Esto es sobre todo importante en aquellos casos que son, como mencionaba Alex, ¿no? Queratoconitos o sospechas de queratocono. Y este adelgazamiento tiene que estar, no tiene que estar relacionado a un proceso inflamatorio y por consiguiente no tener infiltración celular y vascularización. Como mencionaba el doctor Navas, hay un poco ahí de controversia en cuanto a los términos utilizados. Esta revisión sistemática del doctor Luis Izquierdo y bueno, su grupo eh, se dedicó a tratar de clarificar un poco todos estos términos y como podemos ver, queratocono subclínico y queratocono frustro en varios artículos en la literatura, como que rayan un poquito en lo mismo, ¿no? Básicamente tener un ojo sin patología visible en la lámpara de hendidura, en la queratometría, retinoscopía y en ocasiones la topografía, encontrando el otro ojo con queratocono, ¿no? Entonces, bueno, estos dos términos a veces se pueden usar intercambiablemente. La prevalencia de queratocono varía muchísimo dependiendo de la ubicación geográfica, de 0.3 hasta 2.300 por cada 100.000 habitantes. Tenemos una mayor prevalencia en Asia y el Medio Oriente. Y bueno, las edades más comunes de diagnóstico oscilan entre los 20 y 40 años. Sin embargo, pues esto se va a desarrollar durante la niñez, entonces es muy importante pues tener esto en mente para realizar tamizaje en niños, ¿no? El rango de progresión es más rápido en la adolescencia y en la tercera década de la vida y se frena ya hacia la cuarta década de la vida. Sin embargo, no dejar de hacer este screening porque aunque es poco frecuente, puede haber progresión en la cuarta década de la vida. El queratocono se asocia a enfermedades sistémicas, como podemos ver en esta tabla, son bastantes. Las más pertinentes y que hay que tener en cuenta en la consulta son enfermedades atópicas, rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, cada una, como podemos ver aquí con su razón de Momios. Estos riesgos pueden ir desde 1.42 en rinitis alérgica, 1.94, poco más alto en dermatitis atópica, 2.95. Si nos fijamos en el intervalo de confianza de la dermatitis atópica, esta sube hasta 4.59, es decir, pues bastante, ¿no? Otro grupo de pacientes especiales en este tema de queratocono son aquellos pacientes con trisomía 21, donde la prevalencia aumenta bastante en comparación con la población general. Esto pues se piensa que es gracias al frotamiento continuo de los ojos y anormalidades genéticas que resultan en cambios bioquímicos y estructurales de la córnea. Algo igual a tener muy en mente en este tipo de pacientes es que el 14% de estos pacientes van a desarrollar hidrops, ¿no? Esta complicación de queratocono. Entonces, estos pacientes pues, requieren un seguimiento más estrecho que la población general. Otras enfermedades sistémicas asociadas son trastornos no inflamatorios del tejido conectivo, como el síndrome de Ehlers-Danlos y osteogénesis imperfecta. El síndrome de párpado laxo lo encontramos en el 17% de los pacientes con queratocono. Eso también a tenerlo en cuenta a la hora de explorar a estos pacientes, ya que, bueno, pues este síndrome se relaciona con algunos otros problemas de superficie que pueden estar ahí afectando a los pacientes. Como asociaciones oculares tenemos retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, aniridia, síndrome del párpado laxo, distrofia corneal granular, la TIS, retinopatía del prematuro y conjuntivitis vernal. La etiología del queratocono es multifactorial. Eh, Hay varias teorías, el tema de traumas oculares o microtraumas asociados al frotamiento constante de los ojos. Esto vemos una razón de Momios de 3.09, es bastante importante, con un intervalo de confianza que va hasta el 4. Y algo que también mencionaba el doctor Navas, ¿no? La herencia, los antecedentes familiares. Esta es
la razón de momios más importante, más grande de todos los factores que hemos visto, de 6.42, con un intervalo de confianza del 95% que va hasta 10.24. En cuanto a prevención, podemos siempre asesorar a los pacientes, evitar tallado de los ojos, evitar alergenos y tratar cualquier enfermedad de la superficie ocular que esté propiciando este frotamiento en los ojos. También el doctor Navas ya tocó los criterios de Rabinowitz, son clásicos estos criterios para tenerlos en cuenta. Sin embargo, bueno, pues ya como todo va cambiando, van habiendo nuevas tecnologías y van habiendo nuevas herramientas para el diagnóstico. De acuerdo al consenso global de queratocono, para establecer un diagnóstico de queratocono debemos tener una elevación posterior anormal, una distribución anormal del grosor corneal y evidencia de adelgazamiento corneal. Aquí volvemos a hacer énfasis en que no es inflamatorio este adelgazamiento, ¿no? Eh, En cuanto al diagnóstico, podemos encontrar errores refractivos asimétricos con astigmatismo alto o progresivo, queratometrías que muestren astigmatismo irregular, y aquí, como podemos ver en el video, estos reflejos en tijera, estos sombras irregulares al momento de hacer la esquioscopía. Ese énfasis con lo que dijo el doctor Navas, siempre nosotros apoyarnos ahí sí, apoyarnos en optometría, pero también nosotros tratar de refractar a los pacientes, porque estos pueden ser pues, signos iniciales que encontremos en la consulta. Vamos a tener también un encurvamiento y adelgazamiento inferior, el signo de Ricciuti, el anillo de Fleischer y las estrías de Box son cosas que vamos a encontrar en la exploración de la lámpara de hendidura. El signo de Monson, la pérdida de continuidad en la membrana de Baumann, hidrops y cicatrices apicales en la córnea. Ahora, una vez que detectamos el queratocono, el primer paso a seguir es buscar progresión, ¿no? Ver que el paciente no esté progresando. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Vamos a encontrar un aumento de la curvatura de la superficie corneal anterior. Esto también fueron de las conclusiones que se sacaron en el consenso global de queratocono. Aumento de la curvatura de la superficie corneal posterior, adelgazamiento o incremento del cambio de espesor corneal desde la periferia hasta el punto más delgado. Esto es un poquito, entre comillas, subjetivo, y aquí en esta tabla podemos ver ya valores un poco más objetivos, ¿no? De incremento de la queratometría máxima de 1 dioptría, cambio de la miopía o el astigmatismo de más de 3 dioptrías, cambio de la queratometría media mayor o igual a 1.5 dioptrías, disminución del espesor corneal y, bueno, un poquito de lo mismo de este lado. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico, ya que estamos buscando progresión, siempre es también importante estadificar a la enfermedad. La clasificación tradicional, la que casi todos conocemos, es la de Amsberg-Krumig. Sin embargo, pues esta no considera la información proporcionada por la tecnología más actual. Tenemos una clasificación, la ABCD, que va a utilizar ahora información de la tomografía corneal, y esta va a ser evaluando un área de 3 milímetros alrededor del sitio de la paquimetría más delgada, en donde nos va a dar tres elementos: el radio de curvatura anterior, posterior, la paquimetría más delgada y la agudeza visual del paciente. Y vamos yéndonos un poco más actual, herramientas un poquito más nuevas. Tenemos la medición de biomecánica, tenemos el analizador de respuesta ocular y el Corbis. Este utiliza un tonómetro sin contacto para evaluar la respuesta de la córnea a un pulso de aire con ayuda de imágenes de Scheimpflug de alta velocidad, y en este vamos a tener el índice biomecánico de Corbis, que es altamente sensible y específico para distinguir pacientes con queratocono. Este puede llegar a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%. Hablando un poco de complicaciones, de las principales y las que tenemos que tener en mente es hidrops. Esto va a resultar en una solución de continuidad en DSMET, va a haber una baja visual súbita, dolor, ojo rojo y fotofobia. Y vamos a poder tratar esto dependiendo del grado de hidrops que encontremos. El paciente que vemos en la imagen, pues, es un hidrops bastante importante, en donde pues, requirió suturas compresivas y aire en cámara anterior. El tratamiento de queratocono varía dependiendo de la severidad
y podemos tratar desde lentes de contacto hasta un trasplante de córnea, una queratoplastía, pasando por lentes de contacto, anillos intraestromales, ahora los CARES, que son una especie de anillo intraestromal hecho de córnea, growth linking, láser excimer, que es controversial, trasplante de córnea, lentes intraoculares, siempre teniendo en mente que lo que queremos lograr con esto es detener la progresión de la enfermedad y rehabilitar visualmente al paciente. Hablando del crosslinking, este tratamiento es el estándar para detener la progresión. Es el tratamiento fotooxidativo que aumenta la rigidez estromal de la córnea en un 300%, y en algunos casos, no en todos, se da una mejoría en la agudeza visual, y esto se debe al aplanamiento de la córnea, una disminución del encorvamiento de la córnea. En crosslinking hay muchos tipos, ahora sí que hay EPION, EPIOF, y bueno, de ahí podemos ir a varios. Hablando específicamente del EPIOF, tenemos también varios protocolos en donde pues, nos ha demostrado alguna diferencia entre uno contra otro. Eh, Teniendo en cuenta que crosslinking, como cualquier procedimiento, está sujeto a complicaciones raras, pero bueno, pueden llegar a pasar. Infecciones, infiltrados estériles, retraso en la repitilización corneal, edema y Haze. Los anillos intraestromales, estos son los pacientes ideales, los que bueno, no son tolerantes a los lentes de contacto y sin cicatrización central, con enfermedad leve o moderada. Es decir, un equivalente esférico bajo y una queratometría media menor a 53. Y este procedimiento va encaminado a aplanar el centro de la córnea, reducir el astigmatismo y centrar el cono. Las indicaciones serían un queratocono que no logra una agudeza visual funcional con lente de contacto o que no lo tolera, un grosor corneal a los 5 o 6 milímetros que sea mayor de 300 o idealmente 400 micras, la queratometría más curva menor a 62 dioptrías, sin opacidad corneal central, idealmente este criterio es un poco controversial, y una contraindicación absoluta sería una atopia intensa, porque ese paciente muy probablemente va a estar tallándose el ojo, esa superficie va a estar inflamada, y poner este cuerpo extraño ahí no va a ser una buena idea. Las ventajas de los anillos intraestromales son que no se remueve tejido corneal, no hay una incisión intraocular y se deja la córnea central sin manipulación. Sin embargo, no hay un acuerdo de la localización del implante. Algunos autores han reportado buenos resultados haciendo la incisión en el lado temporal, otros sugieren que se debe hacer en el meridiano más curvo, con la finalidad de tener cierto aplanamiento también en esa parte. Los segmentos halogénicos corneales, una técnica nueva descrita por Susan Jacob, en donde a partir de una córnea se hacen estos anillos intraestromales y se introducen de la misma manera, teniendo efectos similares. Aquí podemos ver en la imagen el antes y el después con esta técnica. Avanzando un poco más en el tratamiento, tenemos la queratoplastía penetrante, la lamelar anterior, superficial, profunda, asistida con láser de femtosegundo, aquí como podemos ver en el video. Y la indicación para esta sería una mala visión por una opacidad corneal central, una córnea demasiado ligera, delgada, perdón, menor a 200 micras, y algún hidrox que no resuelva o que ha dejado una opacidad justo en el eje visual. Otro tratamiento novedoso es el trasplante de membrana de Baumann. Se coloca esta capa a nivel del estroma medio a través de un túnel escleral y se obtiene una reducción de la queratometría media en 8 dioptrías y se aumenta el grosor corneal en 28 micras. Las ventajas es que se preserva el endotelio, disminuye la tasa de rechazo y disminuye el uso de esteroides en comparación con un trasplante de córnea. Ahora, tratamientos que incluyan crosslinking y algo más. Crosslinking con láser excimer es controversial en queratocono. Es más efectivo y, en mi opinión, debería usarse simultáneamente. Crosslinking más anillos intraestromales. El orden es algo que no está establecido claramente.
se han estudiado si es poner los anillos primero, seguido de crosslinking, los dos al mismo tiempo, o crosslinking y después los anillos. Y algunos autores no han encontrado diferencia en este orden. Sin embargo, otros autores han encontrado que es mejor primero colocar los anillos y posteriormente realizar el crosslinking. Eh, Dentro del arsenal de tratamiento también tenemos las lentes intraoculares fáquicas. Hay tres tipos: los lentes fijados a iris, los de cámara anterior y los de cámara posterior. En el CONDA tenemos experiencia con el ICL, el de cámara posterior, donde se realizó un estudio con pacientes con agudeza visual corregida con lentes aéreos de 20, 40 o mejor, una cámara anterior de 2.8 milímetros, una densidad celular mayor a 2000 células. Recalcar, la refracción tiene que ser corregida con lentes aéreos y, extremadamente importante, evidencia de que la ectasia esté estable, ¿no? Porque si tratamos a estos pacientes, ponemos un lente intraocular y la ectasia está avanzando, pues no va a servir de mucho en el futuro ese lente intraocular. Y en este estudio que se realizó, se incluyeron 41 ojos y con un seguimiento medio de 45 meses, en donde solamente el 7% de los pacientes perdió una línea y el resto, bueno, 30% no tuvo cambio, pero lo que es de notarse es que más del 50% de los pacientes ganaron líneas de visión con respecto a lo que se podía corregir con lentes en el preoperatorio. Predictibilidad en esta gráfica vemos que es bastante predecible, tanto la refracción que obtuvimos con la que queríamos. Y finalmente, pues mencionar que en queratoconus a veces se pueden combinar todas estas herramientas que tenemos, como por ejemplo este paciente con crosslinking, anillos intrastomales y posteriormente un ICL, en donde pues, al final del día se rehabilitó visualmente al paciente y se frenó la progresión de la enfermedad. Muchas gracias. Bien, a continuación el doctor Adolfo Müller nos hablará de queratoglobo. Ahí estoy. Muy bien. Perfecto. Perdón. A ver, vamos a ver. Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y al Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva por la invitación a este módulo de educación médica continua. Y el día de hoy yo les vengo a platicar un poco acerca de queratoglobo, perdón, y degeneración marginal pelúcida. Vamos a ello. Primero, debemos de hablar de dos entidades que son realmente raras, no son las comunes, las ectasias comunes que uno va a poder encontrar, pero siempre hay que estar alerta a la sospecha de que pueden aparecer y qué se puede hacer ante uno de estos casos. Entonces, primero les quiero platicar un poco acerca del queratoglobo, donde conocemos que es un adelgazamiento corneal no inflamatorio de protusión global total, ¿no? No localizado en una sola posición, sino es una protusión total. El queratoglobo, antes también llamado o conocido como megalocórnea, es una diferencia entre uno y otro, ¿no? Sabemos que la megalocórnea como tal es una alteración congénita que se presenta con otro tipo de alteraciones oculares, mientras que el queratoglobo existe en la discusión de si es o no este tipo de alteración congénita o adquirida. Son, a fin de cuentas, estos dos estudios o estos pioneros en el estudio de ectasias, que son Berrey y Cavara, en 1947 y 1950, quien definen ya como tal esta diferencia entre queratoglobo y megalocórnea, donde, como dice la frase abajo, el queratoglobo es una afección distinta, con características bien definidas, de agrandamiento de la curvatura corneal
y adelgazamiento marcado del parénquima y muy cercano al queratocono. Vamos a ver, ahí está. Importante es mencionar que es una entidad rara que puede estar circunscrita a ciertas regiones, que esto también lo podemos ver mucho con el queratocono o con la degeneración marginal pelúcida. En situaciones donde existe una mayor altura con respecto a la altura del mar, podemos encontrar mayor frecuencia de este tipo de ectasias, pero tampoco es algo, no es un dato que esté finamente estudiado para ser determinante. Obviamente existen los factores genéticos y ambientales propios de cualquier enfermedad y en este caso los factores genéticos van muy relacionados a las alteraciones del tejido elástico y de la colágena, así como en el caso ambiental, donde se puede llegar a presentar, igual que en el queratocono, ciertos antecedentes como pudieran ser las alergias oculares. Por lo tanto, lo importante viene en la última oración, ¿no? No existen datos sistemáticos de su prevalencia. ¿Por qué? Porque es una entidad rara. Clínicamente, ¿o qué características clásicas podemos encontrar? Vuelvo al mismo punto mencionado anteriormente. Es una entidad que está en debate entre que sea congénita contra adquirida, porque hay estudios que comprueban o que respaldan a cada una de estas teorías. Asimismo, la distribución es muy parecida entre hombres y mujeres y genéticamente se considera que pudiera llegar a ser una alteración autosómica recesiva porque hay 2 entidades bien reconocidas que lo pueden presentar, que es el Ehlers-Danlos tipo 4 y 6 y el síndrome de córnea frágil. Al igual que las demás ectasias, podemos reconocerla como una alteración bilateral, difusa, y esto quiere decir que afecta de limbo a limbo. La presentación clínica la podemos encontrar como una forma globular, con curvaturas aumentadas de hasta 50-60 micras y un adelgazamiento generalizado que puede llegar a ser mayor en la parte central y en el limbo discretamente menor. ¿Cuál es el gran problema de este tipo de enfermedades como el queratoglobo? Que te puede llegar a tener una ruptura espontánea de la membrana de Descemet. Pueden tener historias trágicas los pacientes con queratoglobo, ¿no? Que muchas veces puede ser el primer ojo ya perdido o en una franca tisis, mientras que el ojo contralateral, pues nadie sabe exactamente qué tiene o qué es lo que pasó. Y bueno, es aquí donde encontramos este tipo de casos. El diámetro corneal puede estar aumentado, lo cual obviamente nos puede hacer ruido de una vez más del concepto de megalocórnea. Y por el otro lado, es importante mencionar que no existen anillos de Fleischer, pliegues o engrosamiento en la Descemet. Vamos a ver, en los signos y síntomas que debemos de sospechar, pues obviamente, como comentaron anteriormente, la esquiascopía no nos roba más de 2 minutos en la revisión del paciente y nos puede decir estas características reflejo en tijera que sean irregular o con la regla. La protrusión globular difusa, el adelgazamiento periférico, los pliegues y adelgazamiento en la membrana de Descemet y el signo de Munson, mucho más característico o evidente, digamos, que cuando es un queratocono leve. En cuanto a los síntomas, pues son síntomas muy propios de alteraciones ectásicas, donde puede haber deslumbramientos, irritación, visión borrosa, fotofobia, diplopia o sensibilidades al contraste anormales. Muy bien. Histopatológicamente, ¿qué es lo que podemos encontrar? Una similitud con el queratoconio y tanto genética como su patogénesis están compartidas pero poco comprendidas. Lo que podemos llegar a observar histopatológicamente son estos adelgazamientos estromales difusos con alteraciones focales de la capa de Baumann, que pueden ver muy bien en la imagen de la derecha y de la izquierda, donde a 40 por 10, ¿no? Es una tinción de hematoxilina eosina con una ampliación de 10 y podemos ver cómo ese epitelio parecería tener un grosor distinto a lo largo de la extensión de la córnea, mientras cuando hacemos el acercamiento por 40, podemos ver más evidente todavía cómo existe ese adelgazamiento epitelial con zonas de adelgazamiento también de la membrana de Descemet, que está
señalado con las flechas rojas y negras. El diagnóstico es un diagnóstico clínico que obviamente a través de diversas tecnologías, dígase la topografía corneal por anillos de Plácido, ahora por la topografía corneal por imagen de Scheimpflug, podemos llegar a caracterizar de una manera más precisa o más oportuna a este tipo de padecimientos. Pero el diagnóstico sigue siendo completamente clínico en el caso del queratoglobo. Esta es una imagen del hospital donde podemos ver una protusión importante de la córnea en su totalidad y que obviamente produce o fue el motivo de consulta fue una gran alteración refractiva. Igual una imagen ahora de lado donde podemos ver cómo la protrusión es generalizada para este tejido corneal. Una vez más, un estudio de topografía tipo Orscan, donde pongamos nuestros ojos abajo a la derecha en la imagen, donde vemos cómo el adelgazamiento es generalizado, ¿no? Y el incurvamiento es de 55 hasta 55 micras, que es igual de manera generalizada. Igual, un ejemplo muy parecido de cómo se comportan este tipo de ectasias son las mismas curvaturas en el centro que a los 5, que a los 8 milímetros. Y obviamente en un histograma de progresión podemos ver esta forma característica donde se sale de la curvatura y luego cae precipitadamente por debajo de las curvaturas normales. El diagnóstico diferencial debemos de hacerlo obviamente con megalocórnea, pero apoyémonos siempre que la megalocórnea es un padecimiento que se presenta desde el nacimiento. El tema del glaucoma congénito, obviamente, por las características propias de la enfermedad y de la mano será de la degeneración marginal pelúcida. En cuanto a su tratamiento, primero que nada, es un tipo de padecimiento difícil de tratar y que muchas veces no llega de manera inicial, sino llega de una manera avanzada. Entonces, primero que nada, la corrección con lentes aéreos o lentes de contacto debe de ser obviamente supervisada y vigilada de manera estrecha que exista corrección. Los anillos intraestromales pueden llegar a ser recomendados, al igual que las terapias de crosslinking, cuando existe el grosor suficiente, tanto en la periferia como en el centro. Pero recuerden que muchas veces este tipo de patologías pueden llegar a avanzar rápidamente cuando se presentan en el consultorio. Y hasta la fecha, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, es algo bastante debatido por la extensión que debe de hacerse de este tipo, la extensión de un trasplante, tanto lamelar como penetrante, que debe de alcanzar, ya que al estar comprometido todo el tejido o toda la extensión del tejido corneal, pues representa un verdadero reto quirúrgico para el que lo pueda hacer. Por el otro lado, en este caso, lo importante, o digamos la conclusión importante del queratoglobo, debemos de recordar es que es rara, una entidad rara, que es de difícil manejo. Existen muchas maneras de poderlo identificar de manera temprana, porque clínicamente es muy evidente el tipo de enfermedad. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera mano siempre van a ser la corrección con lentes aéreos y lentes esclerales, en este caso, que es una nueva tecnología. Para cirugía estamos un poco limitados todavía porque las mismas características de la enfermedad no nos permiten hacer todo lo que pudiéramos llegar a hacer en una ectasia, pero pues bueno, al menos existen ciertas alternativas como los trasplantes laterales o la queratoplastía penetrante. Por el otro lado, debemos de hablar obviamente de la degeneración marginal pelúcida, que es un trastorno raro, pero no tan raro como el queratoglobo. Digamos que ocuparía la segunda posición. Es un trastorno ectásico periférico que no se presenta normalmente dentro de las primeras etapas de la vida, sino que se caracteriza por aparecer entre los 20 y 40 años. Igual, bilateral, con un adelgazamiento inferior del 20% de 1 a 2 milímetros. Y es atípico que sea superior, pero aquí hay que poner atención en la palabra, atípico, ¿no? O sea, no es lo más común, pero como bien lo expresó el doctor Navas, puede llegar a presentarse también de manera superior. En cuanto a la epidemiología y la incidencia, como les comenté, es poco frecuente, no tan poco frecuente como el queratoglobo.
Una vez más, al ser una entidad rara, una enfermedad rara, conocer su incidencia o su prevalencia es difícil y es como bien dice en la presentación, sería el segundo trastorno de adelgazamiento corneal no inflamatorio más común después del queratocono. Y se puede decir que también está infraestimada, porque aquí hay que recordar un término que utilizó el doctor Navas, que es el queratocono pelucidado, ¿no? Como si fueran un espectro en donde está el mayor adelgazamiento, mientras que el cono podría ser de regiones centrales, paracentrales. Parecería que la degeneración marginal pelúcida es aquel adelgazamiento que alcanza la mayor periferia, ¿no? Que por eso se lleva hasta el nombre de queratocono pelucidado. Entonces, por eso es esta pregunta de, ¿acaso es una entidad infraestimada? Y por eso no conocemos su verdadero impacto. En cuanto a los factores ambientales, se ha reportado o se ha reconocido que el uso de lentes de contacto pudiera llegar a estar relacionado, pero realmente con los nuevos tipos de lentes de contacto es algo que cada vez se va desechando. Lo que sí es, obviamente, las queratoconjuntivitis vernales o el factor alérgico atópico es de los más importantes, junto con el frotamiento ocular crónico y algo que juega en contra de la formación de cualquier ectasia sería la exposición sostenida a la radiación ultravioleta. Histopatológicamente, lo que podemos encontrar son adelgazamientos estromales con aumento en mucopolisacáridos, con disrupciones focales de la membrana de Bowman y sobre todo en la microscopía especular podemos llegar a encontrar regiones delgadas y densas de colágeno fibroso, algo muy característico en el queratocono avanzado, ¿no? Es una entidad que puede presentarse con hidrops, a diferencia del queratoglobo, que no es algo que se presente frecuentemente, el tema del hidrops, pero se parecería mucho también al queratocono. Cuando su presentación clínica es esta banda periférica de adelgazamiento inferior, que puede estar localizado sobre todo entre los meridianos de las 4 y las 8, a 1 a 2 milímetros de limbo, y tiene una mayor protrusión encima del área de adelgazamiento del estroma. Característico va a ser que refractivamente presentan astigmatismos irregulares contra la regla y tendrán aplanamientos del meridiano vertical, sobre todo. Entonces, a manera así íntegra, ¿no? ¿Qué signos debemos de buscar en este tipo de entidades? Es el adelgazamiento corneal inferior, estrías verticales en la membrana de Descemet, hidropesia, vascularización y cicatrizaciones son raras, no cuentan con un anillo de Fleischer y puede haber pliegues de Descemet. ¿Ok? Mientras que los síntomas pues, son propios obviamente de las ectasias, la mala visión, la diplopia, la visión borrosa, la pérdida del contraste, el prurito ocular, el frotamiento ocular. El diagnóstico, una vez más, es clínico y obviamente las topografías corneales han sido el avance para tratar de reconocer este tipo de entidades, que aquí vemos estos tres patrones que podríamos decir que son en frecuencia. El beso de pichones es el más frecuente, seguido del pinza de cangrejo y por último en mostacho o en bigote. Serían las tres formas que podríamos llegar a reconocer como las marcas propias en la topografía corneal de la degeneración marginal pelúcida. Este ejemplo, vamos a ver, donde podemos ver esta imagen característica en beso de pichón, igual para este lado, donde podemos ver cómo en esta imagen de Scheinflug el adelgazamiento es prácticamente inferior o más bien es completamente inferior. ¿Y qué diagnósticos diferenciales? Pues obviamente las otras ectasias, ¿no? El queratocono, el globo, la degeneración marginal de Terrien o en el caso de la degeneración del surco, ¿no? Que no son propiamente ectasias, sino son degeneraciones. En cuanto al tratamiento, es otra entidad difícil de tratar, porque primero que nada, ¿no? Digamos que las opciones de cross-linking no están demostradas al 100%, o sea, hay más que con el queratoglobo y no llegan a estar tan adelgazados, pero la eficacia del cross-linking en este tipo de padecimientos sigue estando muy limitada, ya que tampoco es algo que se diagnostica de manera continua. En cuanto a la corrección con lentes,
pues puede llegar a ser un reto para el contactólogo tratar de encontrar el lente que corrija este tipo de padecimientos, ya que la adaptación llega a ser difícil, cuestión que llega a cambiar definitivamente con el uso de lentes esclerales. Pero bueno, eso solamente el tiempo nos dirá qué tan efectivos son. En este caso, las cirugías disponibles, pues obviamente pudieran llegar a ser, acá está, las opciones quirúrgicas que podríamos llegar a considerar, pues obviamente van muy dirigidas hacia las porciones inferiores o aumentar el tejido de la porción inferior. Entonces podrían ser la resección en cuña, la resección en media luna de espesor total o tratar cuando no es tan grande el adelgazamiento periférico, tratar de hacer una mayor regularidad con la colocación de anillos intraestromales. Entonces, vamos a ver esta imagen. En conclusión, ¿qué es lo que debemos de pensar? Obviamente que estas ectasias corneales son enfermedades que afectan la vida cotidiana y calidad visual de los pacientes. Y estas variantes son poco comunes, por lo tanto pueden representar un gran reto en cuanto al manejo, una en el diagnóstico y otra, una vez que ya se diagnosticó, pues súper bien, pero ahora hay que manejarlo de mejor manera. Entonces, conocerlas, a fin de cuentas, lo que nos ofrece son mejor entendimiento y contar con mejores herramientas pues para ofrecer un mejor tratamiento en este tipo de pacientes. Listo. Gracias. Contrario, muchas gracias. Pues no puedo ver si hay preguntas. Ah, creo que aquí hay unas preguntas. Antes de ver las preguntas, les quisiera preguntar, es un debate actual es respecto a crosslinking en edad pediátrica. ¿Cuál es su criterio, recomendaciones que hacen en el día a día, digamos, en sus consultorios? Yo creo que sí, o sea, es una herramienta que está disponible. Los retos que vas a presentar o que tenemos a la hora de ofrecer un crosslinking en este tipo de pacientes va a ser, número uno, hacer entender a los papás, o sea, que la comunicación de los papás con los papás sea buena y que sepan qué es lo que estamos haciendo. Y obviamente técnicamente tiene un gran detalle que obviamente tiene que ser probablemente un procedimiento dentro de un quirófano con anestesia general, porque es muy difícil la cooperación o la buena cooperación de un niño pequeño. Estamos hablando de edades, no sé, de 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces, considerando eso primero, es el primer obstáculo. Después viene a la hora de determinar si hay progresión o no. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos probablemente un aumento del astigmatismo, recordemos que la parte de la hipermetropía propia de los niños nos puede jugar en contra, ¿no? O sea, que haya una mayor hipermetropización para contrarrestar el astigmatismo real que tienen. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de cuál es la refracción verdadera de ese niño y obviamente el seguimiento topográfico, que el seguimiento topográfico probablemente en el adelgazamiento, o sea, paquimétricamente no podamos ser así lo más precisos porque siguen siendo córneas de niños, no van a estar tan delgadas, pero lo que sí van a presentar son alteraciones en la elevación anterior y en la elevación posterior. Entonces, mi recomendación sería, número uno, vigilancia estrecha de la refracción y número dos, la topografía bien documentada y tener un seguimiento topográfico. Ante cualquier astigmatismo alto en un niño, estamos obligados a tomar una topografía nada más para tener un antecedente de que ese astigmatismo lo documentamos como sanos. Y obviamente si existen factores como alergia ocular, frotamiento, alguna enfermedad sistémica, dígase síndrome de Down, no tenemos que irnos tan lejos como a un Ehlers-Danlos, que no son tan comunes, pero un síndrome de Down, un Marfan, que es más frecuente que Ehlers-Danlos, pues obviamente con mayor atención a esos pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que igual en pacientes pediátricos hay que tener especial atención y individualizar los casos. Un factor importante a tener en cuenta es qué tan accesible es el hospital o la atención a la salud que puedan llegar a tener. Eh, si la respuesta es muy difícil, o sea que no van a poder
realizar seguimientos o estar yendo a los hospitales. Una conducta a seguir podría ser crosslink, o sea, indicar el crosslinking al diagnóstico de queratocono. Situaciones otras especiales también, algún paciente que tenga hidrops en un ojo y el otro ojo tenga un queratocono leve o moderado, no esperarse a progresión, sino indicar el crosslinking en el otro ojo. En cuanto, sí, totalmente de acuerdo con lo que decía Müller de seguimiento. Con estos pacientes sí tener un seguimiento más estrecho, tal vez no seguirlos cada 6 meses con una topografía, tal vez reducir el tiempo de seguimiento cada 4, cada 6, bueno, cada 4, cada 5, 3 meses, y al primer momento de detección de progresión, tratar, ¿no? Bien, gracias. A ver, hay dos preguntas por acá. Eh, qué conocimientos se tiene sobre la indicación de vitamina C como coadyuvante en los demás tratamientos, especialmente en queratocono y queratoglobo? Y bueno, creo que la vitamina C nos podría ayudar posterior al crosslinking, ¿no? Para esta epitelización corneal. Eh, Yo realmente no he tenido experiencia en el uso de vitamina C como coadyuvante en ectasias. Ok. ¿Tú, Alex? A ver, no, sé que hay reportes ahí cuando hay déficit, ¿no? Por ahí está como en boga y eso, pero tratar así Ya. sin demostrar déficit, creo que apenas se está estableciendo cierta relación por ahí, ¿no? Ok. Pero bueno, a ver, ¿a qué edad y qué criterios clínicos y o queratométricos son sospechosos de cualquiera de las ectasias corneales mencionadas? Edad jóvenes, ¿no? Edad siempre es adolescencia temprana, Ujú. pubertad, ¿no? O adultez, adultez temprana, ¿no? Entre los 11 años, 11, 12, 13 y después vienen los 22, 23, 24. Yo creo que esas son las edades críticas a tener en cuenta. Y queratométricamente, que eso pues podemos tener el queratoscopio, el queratoscopio precisamente en el consultorio o el mismo autorref nos da siempre arriba de 47.2, 47.3, ¿no? Más clínicamente tú ves un astigmatismo alto, reflejos en tijera, pues creo que ahí sí tienes que decir, ¿sabes qué? Creo que podemos complementar más tu valoración con una topografía corneal, que es el estudio ideal para identificar este tipo de alteraciones. Y, ajá, que es el estudio indispensable para valorar sospecha de queratocono, una topografía corneal. y la cara posterior, ¿no? De la córnea creo que es esencial en esas sospechas de queratocono y eh, ahora un poco más actual los mapas epiteliales, que bueno, no creo que sean indispensables. Respondiendo a la pregunta indispensable, eh, cualquier tomógrafo corneal que te dé cara posterior de la córnea. Bien, por aquí hay otra pregunta. ¿Qué recomendaciones tienen sobre la técnica de trasplante de córnea en ectasias? Mm, ¿Qué recomendaciones para la técnica? Eh, pues bueno, hacer un trasplante. Ahora sí que, bueno, dependiendo de qué tan avanzada esté la lactasia, tal vez no sobredimensionar el trasplante con la finalidad de reducir un poco la miopía que pueda llegar a tener el paciente. Eh, Hacerlo de un diámetro relativamente amplio, ¿no? Por lo menos 8 milímetros, teniendo en cuenta que estos pacientes generalmente no tienen vascularización, son pacientes que tienen un bajo riesgo de rechazo, generalmente, no siempre, y en estos pacientes se puede llegar a utilizar la sutura continua justamente para manipular, para manejar el astigmatismo postquirúrgico. Sí, creo que lo primero a evaluar sería técnica a utilizar, lamelar contrapenetrante, y va a ir muy de la mano en lamelar siempre.
hay que pensar que no tiene ningún tipo de cicatriz, ¿no? Entonces, bueno, eso luego llega a ser algo difícil, pero importante, sin cicatrices. Y a la hora de hacer la técnica lamelar, pues ahora sí que la que te salga o la que mejor sepas hacer es la mejor. Puede ser con microqueratomo, puede ser Big Bubble, puede ser disección manual. Y por el otro lado, en cuanto a si te vas por una técnica penetrante, tienes que tener en cuenta, número uno, como ya bien dijo este Nicolás, el diámetro. El diámetro juega un papel importante porque puedes tener un cono muy central y afortunadamente eso va a quedar tu trasplante central, pero cuando la base del cono está desplazada hacia abajo, ahí es cuando tienes que decidir, o haces un injerto chico, pero queda ligeramente descentrado, o haces un injerto muy grande, pero pues estás obviamente haciendo un injerto grande que lleva sus riesgos propios de ser un injerto grande. Entonces, yo creo que esos son como los puntos, ¿no? Como bien decías, creo que la diferencia entre botón y receptor podemos estar contemplando a que sea de punto 25 para que con nuestras mismas suturas y apretar un poco contrarrestemos la parte de la miopía y entonces también sea parte de la rehabilitación visual. Y yo creo que eso, y tener en cuenta que afortunadamente el trasplante de córnea en queratocono sigue siendo el tipo de trasplante más exitoso, ¿no? De las causas de queratocono. Entonces, pues eso utilizar a nuestro favor. Muy bien. ¿Y qué Pues, tan recomendable es el uso de ciclosporina posterior a crosslinking y por cuánto tiempo? Eh, bueno, en mi opinión no es algo que utilicemos de rutina, a menos de que el paciente tenga alguna otra patología en superficie ocular que estemos tratando también. Después del crosslinking damos antibiótico profiláctico hasta que termine de epitelizar la córnea y un esteroide de superficie, eh, clorometolona, durante unas 3, 4 semanas y nada más. No sé si ustedes usen algo sí, diferente. creo que la ciclosporina llega a tener su relevancia sobre todo en niños alérgicos. Los niños alérgicos suelen responder muy bien a la ciclosporina después del crosslinking como una medida para no perpetuar el uso de esteroides, por ejemplo, y quitar ese factor alérgico. Creo que la ciclosporina puede llegar a estar bien indicada, ¿no? En los niños es un medicamento seguro. Afortunadamente tenemos disponibilidad aquí en México, entonces podemos aprovechar esa parte. Después viene, ¿de qué tamaño son los botones corneales para queratoglobo? Pues amplios, normalmente tienen que ser botones amplios para cubrir toda el adelgazamiento o la protrusión total de la córnea. Entonces pueden llegar a ser de diámetros hasta de 10 milímetros, que pues obviamente representan un reto quirúrgico y con este detalle de qué es lo que le estamos haciendo al ángulo, ¿no? Con un botón corneal tan amplio. Entonces, vuelvo a lo mismo, es verdadera eh, reto quirúrgico este tipo de trasplantes. Mira, como bien aquí está apoyándonos la doctora Olivia Guillermina Aguirre, dice, las valoraciones de refracción periódicas en adolescentes y que presentan cambios o inestabilidad en astigmatismos moderados o altos deben hacer sospechar de queratocono y proceden a estudios de queratometrías y topografías de seguimiento con vigilancia estricta. Así es. Muchas gracias, doctora. Bien, a ver, pues yo tengo una medio difícil, pero, o sea, ¿a qué edad para arriba? O sea, ¿a qué edad ya creen que no es necesario crosslink? O sea, Sí, ¿qué edad ya dicen, ya tú ya la libraste? yo creo que eso es, bueno, sí, algo extremadamente difícil de responder, como mencionas. Eh, bueno, en medicina creo que nunca y nunca hay siempre, ¿no? Eh, Creo que una edad, entre comillas, segura es arriba de 30 años. Sin embargo, creo que esto no, o sea, no exime al paciente de algún seguimiento topográfico para descartar ectasia, ¿no? O sea, aunque es
poco probable que pueda ocurrir. Si ocurre, podríamos perder esa ventana terapéutica, ¿no? Por decir, ya no le va a pasar nada, ya no va a progresar, ¿no? Sí, yo creo que al paciente que tiene 30 años, pero llega desde la consulta y empieza a tallarse, le Ujú. dices, no te vas a salvar, ¿no? O sea, te tallas los ojos y es algo que no dejas de hacer. Entonces yo creo que depende, la vigilancia topográfica es una y medir o estar al pendiente de esos factores de riesgo, sobre todo el componente alérgico. Si hay un componente alérgico, si hay un componente, o sea, uno es el alérgico, el otro puede ser también el de disfunción de glándulas de meibomios, si hay rosácea ocular que también puede estar, ah, o sea, que sea una condición que altere o cree este ambiente ocular, pues con mayor razón vale la pena decir, híjole, igual y si te ganaste tu crosslinking aunque tengas 30 años, ¿no? Porque tampoco es ese corte así tan severo. Decir, ya te salvaste. Perfecto. Y aprovechando, ¿tienen un número máximo de tratamientos de crosslinking? Digo, sé que son difíciles, ya es para cerrar, ya Pues mira, es si, un si el 9 y cacho. segundo Ajá. no, si para el segundo sigue extasiándose, pues ya hay Ujú. que cortarle las manitas. Segundo. No, Sí, creo pues que Muy bien. yo diría pues continuar, ¿no? Si sigue progresando, digo, continuar. Los Ajá. casos de progresión después del segundo crosslinking son bastante raros, pero de todas maneras, pues seguir insistiendo en el crosslinking, si no, finalmente pues va a terminar en un trasplante de córnea, ¿no? Hasta que aguante el endotelio. Para que aguante, no te... Exacto, o sea, si tienes chance de hacer un epi-off, o sea, si tienes Sí, chance de de hacer un acuerdo. epi-off, pues creo que ese es tu margen de seguridad más importante. Em, si a pesar, o sea, si pongamos el caso del paciente que tuvimos que utilizar un epi-on, sigue progresando, pues ahí sí está tenemos que valorar así cuál es el mayor beneficio para ese ojo, ¿no? Si todavía aplicar un nuevo o hacer un retratamiento de crosslinking, tomando en cuenta que va a ser Epi-on, o considerar alguna otra técnica, ¿no? La del uso de lente de contacto, utilizar algún otro recurso para garantizar que va a ser efectivo ese tratamiento, ese segundo, dígase tercer tratamiento de crosslinking. Entonces, no hay un límite, pero tampoco hay que, este, jugarle al Perfecto. valiente. De acuerdo. Ya estamos, creo, sobre tiempo. A ver, esta creo que la podemos intentar juntar para ya un par de preguntas más. A ver, ¿usted tiene algún protocolo de cuidados generales para pacientes con queratocono incipiente, o sea, aparte de lo referido? Y otra que dice, ¿algún tratamiento complementario de utilidad, tratamiento médico? O sea, ¿qué le dicen? Aparte, obviamente, a ver, es difícil a un niño menor de 12 años prohibirle Sí. que se talle o se frote, y arriba sí se les puede hacer mucho hincapié. Pero los tratan, ¿cómo tratan las alergias? Si es que hay alergias. Eh, más medidas, o qué le dicen al paciente o al familiar? ¿No? Sobre todo en la parte de niños, creo que el apoyo del alergólogo es así un súper recurso para nosotros. O sea, el alergólogo logra hacer los estudios pertinentes, logra identificar aquellas principios a los que puede estar presentando estas reacciones atópicas. Y entonces, si se controla la alergia, tenemos la suerte de que probablemente se controle también el prurito ocular que lleva de la mano pues el tallado ocular. Entonces, yo siempre sugiero eso, el apoyo por parte de un alergólogo ocular, que creo que vale muchísimo la pena. No sé si tú, Sí, Nicolás. no recuerdo si era Nicolás Pereira o Santiago de Brasil que Me decían acuerdo. ajá, dar vitamina
B12 oral, ¿no? Y Ah, durante meses y decir a los pacientes que salgan al sol, ¿no? Así que a jugar al sol y que van a tener un cross-linking natural. bueno, Desconozco el nivel de evidencia de esa recomendación, pero bueno, no, ¿no? un pasante que conocen bien, por ver el PCR en luz UV, terminó quemaduras corneales tremendas. Entonces Sí, es también cierto. hay que tener precaución a las quemaduras estas solares. Pero bueno, a ver, esto está interesante. ¿Cuánto tiempo después? Pues muchos son usuarios de lentes de contacto rígidos, incluso blandos, esclerales. ¿Cuánto tiempo después de crosslinking EPI-off? Pues EPI-on no es tan debatible. Ya le dicen, ya lo puedes usar, ¿no? Muchos tienen trabajo, tienen que Claro. reactivarse. ¿Cuándo es sensato decirles, Bueno, ya primero lo es puedes concientizar, muy importante, de las variaciones en la refracción que va a estar teniendo usar? en Sí, sus primeros 3 meses, ajá, 3 a 6 meses. Entonces, lo ideal es no recomendar nuevos lentes, sino vuelve al uso de tus lentes exacto. y que estén advertidos de qué es lo que van a estar experimentando con sus lentes, como ya no me funciona, me tengo que hacer nuevos. Y para mandar a hacer nuevos, ahí sí, esperarse entre los 3 y los 6 meses. Si te aguantan hasta 6 meses, súper bien, pero si no lo toleran a los Tipo, 3, digamos, el que ya trae, cuando le dices, así es la clásica pregunta, doctor, me urge regresar al trabajo, que cuando el ya lo puedo epitelio usar? esté Digo, sé que es vuelto. controversial. Ajá. Bueno, que el epitelio esté vuelto a su lugar, ¿no? Y Unos después de eso, pues siete, ya. 10 días, Exactamente. dependiendo. Suena bien. Ok. Sí, creo que es sensato que esté íntegro el epitelio, que no suele ser más de 7, 10 días, ¿no? Exacto. Ok, se mencionó un poquito, pero ¿alguna indicación de anillos más crosslinking? ¿Cuál primero, cuál después, simultáneo? ¿Creen que hay alguna preferencia? También sé que es debatible. Sí, creo que es controversial. Hay autores que defienden hacerlo los dos al mismo tiempo, otros primero los anillos, luego el cross y hasta primero el cross y luego los anillos. En este momento creo que no hay como suficiente evidencia para irnos por uno versus de otro. Entonces, creo que cualquiera de las tres opciones podría ser en este punto adecuada. eh, por comodidad del paciente, tal vez en el mismo tiempo, ¿no? Anillos y cross. Sí, también hay quien puede hacer epi-on, epi-off o incluso adentro de los túneles poner riboflavina. Claro. En fin, hay varias combinaciones. Y pues ya última pregunta por razones de tiempo también y respeto a la audiencia. También controversial, pero digamos su límite así, o sea, el límite de grosor que tienen para EPI-off. Sí, sí, sí quedó clara la pregunta. Sí, 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 sí. límites. O sea, pero ya hay protocolos de 380, por ahí uno de 370, sin añadir nada, sin lente de contacto, sin nada de estas cosas. O lentículas de Smile, o sea, así de lleno, ya en la práctica diaria, o sea, ¿qué dicen? Ya sí, menos de este grosor me da precaución el endotelio. ¿O con qué grosor están cómodos? De 380 para arriba. Sí, 380 para arriba. Y siempre, bueno, 379 ya, ¿dónde? ya. 379 le pones tantita solución salina y una gotita de riboflavina, otra de salina, una así, y ahí, ya con eso. Suena bien. Les recuerdo, creo que 400 es lo actual. Sí, ya hay protocolos que han demostrado 380 puede ser muy sensato, pero ya quizá ir bajando, pues sí, sí se rompen probablemente parámetros de seguridad. Pues excelente sesión. Gracias al doctor Kawam, gracias al doctor Müller y nuevamente gracias al Centro Mexicano de Córnea y a la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Buenas noches a todos. Listo. Gracias. Bye. Buenas noches. Bye.